Conocerse a uno mismo, buscar un propósito en la vida, encontrar un camino que seguir. Son reflexiones por las que todos pasamos y que Paul Thomas Anderson repite y refleja continuamente en sus películas, y sobre todo en sus personajes. Cuando hemos hablado de Boogie Nights, hemos visto cómo todos los protagonistas en algunos momentos de la película estaban solos y perdidos, y en concreto Eddie, antes de ser Dirk Diggler, era una persona que constantemente buscaba triunfar, aunque luego eso le supusiera una caída al abismo. En Punch Drunk Love tenemos a Barry, que no es capaz de expresar su verdadera personalidad por miedo al que dirán. Ese accidente que vemos al principio de la película podría simbolizar el trauma que tiene. Y el pequeño piano, llamado armonio, puede representar al propio Barry, ya que a medida que lo va arreglando también va arreglando su vida. O simplemente puede ser un piano y ya está, que a veces nos ponemos a analizar y vemos cosas donde no las hay. Lo que está claro es que Barry no está contento con su vida, y busca formas de orientarla hacia algún sitio, de darle algún sentido, aunque ese sentido termina dándoselo Lina. ¡Lina! También lo vemos en The Master, con Freddy, un hombre que vuelve de la guerra y no es capaz de reintegrarse en la sociedad, y al que controlan sus instintos más primarios. Y solo cuando conoce al propio Master, empieza a abrirse y a dejar traspasar sus barreras. Esto le hace encontrar un propósito y una causa, y nunca mejor dicho, por la que vivir. El personaje de Philip Seymour Hoffman cala totalmente en Freddy con unas ideas que, por muy disparatadas que puedan ser, ambos creen y pelean por ellas. Incluso esta reflexión se deja ver en Inherent Vice. Pero seamos sinceros, nadie entendió nada de esa película. Es broma, luego la comentaremos en el tercer apartado, pero ahora sí que sí, vamos a ver cómo se representa el conflicto de identidad en Magnolia, que es la película de Anderson que mejor muestra este tema. Okay, Mr. Mix. Justo después del prólogo con el que comienza Magnolia, que nos cuenta unas historietas de casualidades disparatadas que tendrán todo el sentido del mundo cuando acabe la cinta, arranca una de las mejores secuencias de introducción de personajes que he visto nunca. Al ritmo de One, de I'm Me Man, que ya nos adelanta que los personajes serán solitarios o que están solos, tenemos un montaje muy rítmico que nos va presentando y describiendo en cuestión de segundos a cada personaje. Vamos a verlo. Nos introducen en la pantalla de un salón en el que estamos de espectadores, pero el movimiento rápido nos hace colarnos también en la vida del primero de los personajes, Frank T.J. Mackey, interpretado por Tom Cruise, una especie de gurú sexual que anuncia sus conferencias por televisión. Sin dejar de escuchar a Frank, que está en la tele del bar, pasamos a Claudia. En 3 momentos vamos a conocer cómo es esta chica. Primero llega un tipo y lo único que le dice es: Hey, naughty sauce. Cortamos a un plano de ambos llegando a la casa de Claudia. Ahora otro en el que sale drogándose y el chico le pregunta, y de ahí directamente a la escena de sexo. En menos de 15 segundos ya sabemos que Claudia es una chica que está sola, que no es muy fuerte mentalmente, y que pasa las noches en los bares buscando hombres que le den cocaína a cambio de sexo. Pero lo mejor viene ahora. En la tele están haciendo un homenaje a un famoso presentador llamado Jimmy Gator. Espera. Para los que hayáis visto Hard Eight, ¿no os suena ese nombre? Shit, man. I know all those guys, you know. Floyd Gondoli, Jimmy Gator, Mumbles O'Malley. Pues sí, en la primera película de Paul Thomas Anderson, Jimmy, interpretado por Samuel L. Jackson, menciona a Sidney ese nombre y el de un tal Floyd Gondoli. Curiosamente, en Boogie Nights vimos a este último. Floyd Gondoli. Y en Magnolia, como ya hemos dicho, a Jimmy Gator, y los dos fueron interpretados por Philip Baker Hall. Sigamos con lo que estábamos. En la tele están describiendo al presentador Jimmy Gator como un hombre, un marido y un padre ejemplar, y de pronto estamos viéndole engañando a su mujer con otra. Y esto lo sabemos porque gracias al traveling in hacia el cuadro vemos que su mujer es rubia, y la mujer con la que está no. Y además, ¿quién es esa que está a la izquierda de Jimmy? Eso es, ¿os acordáis de Claudia, no? Pero es que la cosa no termina aquí.
El comentarista dice que ojalá Jimmy dure otros 30 años en televisión, y al mismo tiempo nosotros estamos viendo a Jimmy llegar al hospital y dar su nombre en recepción. I'm Jimmy Gator. Jimmy está enfermo, y por su cara parece algo serio. Volvemos a otro salón algo más moderno y nos metemos en la vida de Stanley, un niño que concursa en el programa de Jimmy Gator y que se sabe todas las respuestas. En su casa, por la conversación que tiene con su padre, entendemos que pese a su edad, Stanley es el verdadero adulto de los dos. El niño se sube en el coche con su padre y con una elipsis temporal que funciona perfectamente por el traveling in y out de la cámara, ya está en el colegio para seguir estudiando. De nuevo en el salón, uno mucho más antiguo, como de los años 60, y en la tele otro niño genio llamado Donnie. Cortamos al Donnie en la actualidad, que se está poniendo aparato en los dientes y se marcha a trabajar. Se choca, la gente le reconoce y queda en ridículo. Rápidamente llegamos a otra casa, una bastante grande, como de alguna persona con mucho dinero, y nos encontramos a un señor enfermo llamado Earl, y al enfermero, que le pregunta qué tal está. How's today then? Fucking bullshit is what they say. Fucking bullshit is right now. Y con una frase clara, un acercamiento a su boca y una animación de su cuerpo por dentro, vemos que tiene cáncer. Y pasamos ahora al personaje de Linda, interpretado por Julianne Moore. Como veis, Paul Thomas Anderson es mucho de repetir actores. Linda se ve como una persona intranquila, con una crisis nerviosa que crecerá a medida que avanza la historia por el remordimiento que tiene por no haberse portado mejor con su marido, que está a punto de morir. Y finalmente llegamos a Jim. En una grabación que ha enviado a algún tipo de servicio para encontrar citas, habla de él mismo, sobre su vida y aficiones, y sobre el tipo de relación que quiere. Lo cual resulta irónico sabiendo con qué chica terminará la película. You wanna kiss me, Jim? Yes, I do. Vemos que es un policía muy interesado en su trabajo, pero que también está solo. Parece que está hablando con alguien, pero continuamos hacia adelante y el plano se abre y resulta que también está solo en el coche, realizando un monólogo, o quizás hablando con su escopeta. Well, then... Y alguno estará pensando, ¿y el personaje de Tom Cruise por qué dices que está solo y perdido si no lo parecía en su presentación? Bueno, acompañadme a conocer al gran Frank T.J. Mack. ¿Habéis visto lo que acaba de pasar? Frank está haciendo su grandiosa entrada con una de las bandas sonoras más épicas que puede haber, a todo volumen, y de repente todo lo épico desaparece y un póster cae detrás de él de la forma y con el sonido más cutre que había. Parece una tontería, pero esa decisión tanto por parte de Paul Thomas Anderson como del editor de sonido es por algo. Es la representación de que Frank no es lo que parece, de que esa supuesta confianza y grandiosidad que demuestra no es más que una tapadera. Y por supuesto, de que los seminarios que imparte son totalmente depravados y decadentes. Aunque muy divertidos. Todo esto se confirma cuando dice sus primeras palabras. Respect the cock. And tame the cunt. Frank se dedica a dar charlas sobre seducción de mujeres. Desprende mucha seguridad en sí mismo. No puede ser derrotado por nadie.
está a cargo de cada situación y parece no necesitar a nadie más. Sin embargo, todo es pura fachada. Frank es el hijo de Earl Partridge, el famoso productor de What Do Kids Know? Su relación está rota porque Earl abandonó a Frank cuando era un niño y le dejó teniendo que cuidar de su madre enferma. Por eso, Frank se muestra como una persona egoísta, egocéntrica y que tiene que tener todo bajo control. I am the one who's in charge. I am the one who says yes, no, now, here. Sus charlas sobre cómo seducir a las mujeres le hacen tener ese control que no pudo ni puede conseguir con sus emociones. Logra enmascarar su sufrimiento emocional a través del sexo, como una forma de compensar la falta de amor paterno que le fue negado desde la infancia. Y por favor, no malinterpretéis lo que acabo de decir. It's not very safe for you here. Durante uno de sus seminarios se sienta para una entrevista con una reportera. Ella poco a poco va derribando el muro que él ha creado para sí mismo. Una historia de su niñez completamente diferente a la realidad. Esta parte de la película supone uno de los puntos más altos en todas las historias que se entrelazan. El ritmo y el volumen de la música asciende continuamente. Y en el caso de Frank, cuando la reportera le ha puesto en una situación tan incómoda y desconocida para él, Why would you lie, Frank? decide dejarse llevar por la ira, quedarse en silencio y dejar que el tiempo pase. I'm quietly judging you. Sin enfrentarse a la realidad y a su pasado, ya que, como él mismo dice, The most useless thing in the world is that which is behind me. Chapter 3. justo en este momento Anderson repite un plano muy potente que ya utilizó en Hard Eight. Un plano que, como se puede apreciar, transmite una gran sensación de superioridad y poder para la persona que está de pie. Lo curioso de estos momentos es que, aunque Sidney y Frank están en esa posición intimidatoria, ninguno de ellos la tiene realmente, porque sabemos que Sidney no tiene malas intenciones y solo quiere proteger a Clementine. Y Frank, aunque busque el control e intimidar a la reportera, no lo consigue, porque ella ya le ha ganado la partida. Me he centrado en Frank porque es para mí el más interesante, pero a estas alturas todos los personajes están derrotados y muy perdidos. Han llegado a un punto de no retorno. O se enfrentan al pasado y a todos sus miedos o no saldrán de ese pozo nunca. Lo vemos en todos los personajes, pero sobre todo en Frank, que se entera por una llamada de que su padre Earl se está muriendo, y es el momento de tomar una decisión y enfrentarse a él. Just give me a second. Durante su conferencia le vemos despistado, con la cabeza en otro sitio, cometiendo errores y perdiendo la seguridad y el control que aparentaba tener. I want you to turn to page 18 in your blue booklets. Fucking bullshit. I want you to go to your white books. Se está dando cuenta de que esa falsa personalidad no le va a ayudar a ser alguien mejor. Es su primer indicio de querer reconciliarse con su pasado. Y el caso de Frank es solo uno de los muchos que hay en la película, pero el resto ya os los dejo ver a vosotros. Cuando ya ninguno puede más y deben elegir si dar un paso adelante, aceptarse a sí mismos y a su pasado y encontrar por fin algo de paz, ocurre algo. Algo que solo puede quedar bien cuando las emociones han estado construyéndose durante más de 2 horas. El momento del clímax, de la catarsis, de la liberación. Con una canción, todos los protagonistas se convierten en uno solo. Una letra que habla de ellos, de lo que les ocurre y de lo que deben hacer. Porque todos ellos quieren hacer algo, pero aún no han dado el paso definitivo. Y de nuevo, la cámara nos mete en sus vidas con estos travelings que hemos visto durante toda la película. Este es el punto más evidente en el que todas las tramas se unifican para representar esa reconciliación y esa crisis de identidad. You can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. You're sure there's a cure.
into your underground and living down, but it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you rise up. Prepare a list for what you need before you sign away the deed, 'cause it's not going to stop. It's not going to stop. It's not going to stop till you wise up. No, it's not going to stop till you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. ¿Ranas? ¿Por qué han caído ranas? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, me gustaría poder hablar de esto en profundidad, pero necesitaría otro vídeo entero para estos últimos minutos de la película, porque todo lo que pasa después de las ranas también es muy significativo. Hay quien lo entiende como un acontecimiento que muestra el desahogo de todos los personajes, otros como algo que les hace darse cuenta de lo que han tenido que pasar. Algunos piensan que es la última salvación para unos y la redención para otros. Y finalmente están los que dicen que solo es una casualidad más sin sentido, como las del principio de la película. Os lo dejo a vuestra libre interpretación. Eso sí, echémosle un vistazo a esta frase de la Biblia. Sí, he dicho de la Biblia. Es evidente que, en este contexto, se refiere al pasado como aquello que no deja a los personajes irse o avanzar. Y fijaos bien en estos números, 8 y 2. ¿Y si os digo que durante toda la película aparecen en varias escenas? Como digo, las ranas de Magnolia son un tema para un análisis casi individual, y con estas señales que va dejando Paul Thomas Anderson se pueden sacar muchas conclusiones. Pero ahora tenemos que dejar atrás este peliculón y entrar ya en el último tema, la confrontación entre personajes. Even when it's approaching torture.